Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juana Álvarez. En cuanto a la unidad de aprendizaje seminario de redes One, vamos a hablar un poco sobre el tema que son las VPN, que son las redes privadas virtuales. En cuanto a estas, vamos a hablar un poco que en la actualidad las organizaciones usan este tipo de redes de sitio a sitio para conectarse para las conexiones remotas. Eh, Debido a que la mayoría de estas organizaciones ahora tienen acceso a Internet, es más lógico aprovechar los beneficios de este tipo de redes. En cuanto a los componentes, las, las redes privadas crean una red privada a través de una infraestructura de red pública para mantener con esto la confiabilidad y la seguridad de la información que se maneja dentro de las, las redes privadas usan un tipo de protocolo que son los túneles. Comúnmente son los túneles criptográficos para con esto brindar una protección contra los detectores de paquetes de vamos a llamar de emisores de los piratas. Eh, la clave de este tipo de red es la eficacia de la red privada, es la seguridad que esta te da para tus datos. Las redes privadas precisamente protegen los datos mediante un encapsulamiento o encriptación, que es la mayoría, en cuanto a la mayoría de este tipo de redes podemos hacer dos cosas. Lo que es utilizar las técnicas de encriptación avanzada y los túneles para permitir las conexiones de las redes precisamente privadas, ya sea en extremo, ya sea de extremo a extremo, que establezcan las organizaciones dependiendo de ellas. En cuanto al túnel, nos permite el uso de las redes públicas como el Internet para transportar datos eh, para un usuario, siempre tomando en cuenta que los usuarios tengan acceso a una red privada. Eh, lo principal de lo que es precisamente hablando de privacidad de datos, estamos hablando de la integridad de datos precisamente en cuanto a este tipo de redes. Si por, bueno, vamos a poner el ejemplo, si por internet pública se transportan ese tipo de, de datos o textos importantes, estos pueden ser encriptados y leídos para mantener precisamente la privacidad de estos y que no haya, bueno, nada más que sean tanto el receptor y el emisor tengan únicamente precisamente el acceso a esta información. Y vamos a llamar que no entre por ahí algún pirata informático que pueda dar mal uso a la información. La encriptación precisamente cripta los datos y los vuelve ilegibles para los receptores no autorizados. Simplemente si entra lo que estamos llamando el pirata informático no va a saber o no va a poder en sí leer el mensaje como tal y no hay peligro de que esta información salga en cuanto al receptor y emisor. En cuanto a la encriptación
hay dos tipos de encriptación: la encriptación simétrica y la encriptación asimétrica. La simétrica, esta se refiere que los algoritmos de encriptación, como DES y como 3D, requieran de una llave secreta compartida. Realiza la encriptación y la desencriptación. Los dos equipos deben conocer esta llave para descodificar la información. Y en cuanto a la encriptación asimétrica se refiere, esta, esta simplemente utiliza diferentes claves para la encriptación y la desencriptación. Esto se refiere a que con el conocimiento de una de las claves no es suficiente para que algún pirata informático deduzca la seguridad clave y descodifique la información que se va a manejar. Una clave realiza la encriptación de lo que es el mensaje y la otra llave la desencriptación. Por eso aquí se necesita precisamente de dos llaves. Ya que con una llave no es posible, una sola clave no es posible realizar ambos con bueno, desencriptar, se podría decir que la información encriptada. En cuanto a los ahora vamos a hablar sobre los los hashes, que estos contribuyen a la autenticidad y a la integridad de los datos. Los datos de la red privada se transportan por internet pública, tal como se muestra en algunas de las imágenes presentadas en mi presentación de PowerPoint, para que estos datos sean interceptados y modificados como protección frente a estas amenazas. Precisamente los HOTS pueden agregar un hash al mensaje. Bueno, esto me parece que es lo principal del tema, de lo que son las redes privadas virtuales. Y bueno, a mi parecer es un tema algo complejo, pero al fin y al cabo es algo muy importante, porque más que nada nosotros como informáticos debemos de saber precisamente de cómo, para realizar este tipo em, se puede decir la autenticidad de los datos, cómo vamos a manejar nosotros, cómo debemos de manejar nosotros los datos, la seguridad, precisamente para evitar el mal manejo de la información que nosotros en nuestras áreas de trabajo manejamos, y otra persona no la pueda, le pueda dar mal uso. Bueno, creo que sería todo, y muchas gracias por la atención.